Buenas noches, mi nombre es Andrés Torres, estudiante de la carrera de Derecho de la UNEYE, sección F02. En este caso le voy a hablar un poco sobre lo que es la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Se puede decir que la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada el 23 de diciembre de 1982, es una ley reguladora de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ello se confirma no solo por su contenido regulador de la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios o empleados públicos, sino del mismo hecho que la propia ley orgánica, en su artículo 109, deroga expresamente la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos de 1912 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios o empleados públicos de 1964. Por ello bien, podría denominarse esta ley sobre responsabilidad de los funcionarios públicos. Por tanto, en realidad no puede decirse que esta ley sea solo una ley penal con exclusivo carácter punitivo. La ley orgánica, insisto, no solo regula la responsabilidad penal de los funcionarios, sino que en general regula la responsabilidad de los funcionarios públicos, tanto penal como civil, administrativo y disciplinario. Esto lo confirma además el artículo 1, cuando dice que la ley tiene por objeto prevenir, perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito y los delitos contra las cosas públicas, de responsabilidad civil del funcionario como de responsabilidad penal, y luego dice el mismo artículo que la ley tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria de los funcionarios y empleados públicos. Por ello decimos que el objeto de la ley, en definitiva, es la regulación de la responsabilidad de los funcionarios públicos, prevista por los demás en sus 4 vertientes, también en los artículos 55 y 56 de la Ley de Carrera Administrativa. La ley parte, por supuesto, de los principios constitucionales en la materia. En efecto, es un principio fundamental del ordenamiento constitucional venezolano, el de la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos por todos los actos que realicen en ejercicio de sus funciones y en los cuales violen la ley, abusen de su poder y violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución. En tal sentido, los artículos 46 y 121 de la Constitución establecen lo siguiente. Artículo 46. Todo acto de poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes. El artículo 121. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley. Se consagra así constitucionalmente y con carácter general la responsabilidad personal e individual de los funcionarios o empleados públicos y de todos los servidores del Estado que ejerzan el poder público, principio que ha reafirmado el propio texto constitucional respecto del presidente de la República y los ministros del despacho ejecutivo en su artículo 192 y 196. La norma del artículo 121, sin embargo, es más general que la del artículo 46, pues ésta se reduce a consagrar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios y empleados públicos que ordenen o ejecuten actos del poder público que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución. Se trata en efecto de un tipo muy específico de responsabilidad derivada de violaciones a los derechos y garantías constitucionales, por lo cual la norma
en realidad no es el fundamento de todas las responsabilidades de los funcionarios. Ahora bien, esta consagración constitucional de la responsabilidad individual de los funcionarios o empleados públicos se refiere a todas aquellas personas que ejerzan el poder público en cualquiera de sus ramas y no se limita a los del Poder Nacional. Por otra parte, no solo se refiere a los funcionarios que ejerzan funciones ejecutivas, sino también a los que ejercen funciones legislativas y judiciales. Es decir, se abarca con el principio a todos los servidores del Estado, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, y a los que en esos niveles ejercen funciones ejecutivas, legislativas o judiciales. Los artículos 46 y 121 en este sentido son claros y terminantes. La responsabilidad surge respecto de todo acto de poder público, el artículo 46, y con motivo del ejercicio del poder público, y por tanto abarca a todos los funcionarios o servidores públicos de cualquiera de las ramas del poder público, tanto del poder nacional como del poder de los estados o del poder municipal. La consagración de la responsabilidad individual de los funcionarios públicos, por tanto, abarca a los que presten servicio a la República, a los estados y a las municipalidades y a cualquiera otras entidades del derecho público, institutos autónomos, por ejemplo, que ejerzan el poder público en forma descentralizada, sea en funciones ejecutivas, legislativas o judiciales. Pero además de los artículos 46 y 121 de la Constitución, el artículo 220 del texto fundamental, al definir las competencias del Ministerio Público, le atribuyen la de intentar las acciones tendientes a ser efectivas, la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria en que hubieran incurrido los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cual confirma el universo de la responsabilidad de estos. Espero que haya sido de ayuda, espero que sea de su agrado. Muchas gracias y buenas noches.